¿Ingresaron automáticamente o volvieron a hacer el proceso? No, profe, todo el proceso ha estado molestando. Bueno, el otro PIN estaba molestando. Sí. Porque en el otro me entraban automáticamente y aquí no deja. Aquí toca estarlos admitiendo. Bueno, ¿cómo vamos con el texto? Nayiber, lea la pregunta, por favor. Dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo que menciona el autor para apoyar su posición frente a los gobiernos? A, la guerra con México, los abusos del ejército, la tiranía de las mayorías, la debilidad de las minorías. ¿Ahí de qué está tratando? Aquí en el texto están hablando del gobierno. Correcto. Y miren la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo que menciona el autor para apoyar su posición frente a los gobiernos? Esa pregunta, ¿a qué competencia pertenece? ¿Interpretativa, argumentativa o propositiva? Está argumentando. Está argumentando. ¿Por qué te das cuenta que es argumentativa? Porque está dando una opinión frente a un gobierno específico. Está poniendo como un ejemplo de un gobierno. ¿Está explicando o no está explicando? ¿O pide Sí, una explicación? sí, está explicando. ¿Y la pregunta pide explicación o no? No. ¿Está No. segura? ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo que menciona el autor para apoyar su posición frente a los gobiernos? Está pidiendo una explicación mediante un ejemplo. La clave de la pregunta está aquí. Es un ejemplo. Un ejemplo, sí. Esa es la clave de la pregunta. Entonces, vayan al texto y ¿cuál es el ejemplo que está dando el texto? ¿Cuál es el ejemplo que da? Pues para mí el ejemplo que da es que somos testigos de la actual guerra con México. Correcto. O sea que la respuesta sería, ¿cuál sería ahí? La guerra con México. La guerra con México. Entonces, miren, viene el texto y viene la pregunta. En la pregunta hay que saber identificar primero qué competencia y después cuál es la clave de la pregunta. En esa le dice, ¿cuál de los siguientes?
Y la clave es un ejemplo. Le están pidiendo que explique con un ejemplo sobre el texto. Por eso es una competencia a la cual tú mencionaste, Nayibe. ¿Entendido? Sí, señor. Y la única palabra que saqué hasta, bueno, dos palabras, sistemáticamente y esgrimirse. Ajá. Y no las he buscado. Bueno, ¿qué será sistemáticamente? Algo sistemático. En Colombia, las muertes violentas han sido sistemáticas. Dice que es aquello que respeta o se adapta a un sistema. Algo sistemático. Una cosa es adaptarse a un sistema y otro lo que es algo sistemático. Y sistemático tiene varios significados. Seguro, metódico, táctico, consecuente, invariable, ordenado, sistematizado. Lo que pasa es que la palabra sistemático tiene varios significados. Si lo vamos a la filosofía, la palabra sistemático, según un sistema que posee características de orden o coherencia e interdependencia propia de un sistema, de tal modo que las distintas partes adquieren un significado. Eso en filosofía. Pero algo que se está dando sistemático es algo que se va dando repetitivo de la misma forma. Ejemplo, el asesinato de líderes sociales en Colombia ha sido sistemático, o sea, que ha sido frecuente y de la misma forma y tiene las mismas características. El narcotráfico en Colombia hizo que hizo sistemática las muertes, o sea, fue en cadena las muertes y fue repetitivo. Entonces tiene dos significados, algo que se repite sistemáticamente como las muertes, así de esa índole, y en filosofía pues ya tiene otro significado. ¿Listo? Sí, señor. También podemos ver que es un ser sistemático. Un ser sistemático en filosofía es que se ajusta a las normas, al sistema. Entonces usted, la persona que respeta las leyes y que está con el sistema es una persona sistemática. Y aquí en el texto se refiere a algo repetitivo o... En el texto es algo que se va repitiendo. Ok, listo, profe. Y esgrimirse. Hay que leer en que esgrimirse. Y que merece mantenerse pueden también por fin esgrimirse en contra del gobierno. Entonces, ¿qué encontraron por esgrimirse? Mm, Esgrimir, el significado literal es mantener o sostener una espada o otra arma blanca con intención de atacar o de defenderse. Por eso existe el deporte de la esgrima. Pero aquí, en el segundo significado que es del texto, usar una cosa no material para atacar o defenderse o para lograr algo. Entonces tendrás que esgrimir nuevos argumentos, nuevas ideas. Entonces, esgrimir es defenderse. Profe, qué pena lo interrumpo. Es que hay unas compañeras que están pidiendo el ingreso. Ahí es que... Ah, ya, que me había escondido. ¿Ya? Ya es que sí, ya. ¿Hasta ahí está claro? sí, señor.
Entonces, la palabra esgrimir en el texto significa defenderse. O sea, defenderse ¿cómo? ¿Peleando? ¿O de qué manera hay que defenderse ahí según el texto? Pues según el texto, eh, defenderse como oponiéndose al sistema del gobierno. ¿Sí? Entonces lo que está resaltado con azul dice, la existencia de un ejército permanente, que son varias y de peso y que merecen mantenerse, pueden también por fin esgrimirse en contra del gobierno. O sea, hay argumentos que hay que sacar para defenderse y esos argumentos es lo que está diciendo aquí, pero aquí es porque está replanteando que el ejército no está, pues como A se favor dice, del pueblo, debe estar a favor del pueblo, pero en pero realidad, no está. pero no está porque está a favor del gobierno de turno, sea corrupto o no sea corrupto. Entonces, ahí por eso es que dice que hay que esgrimirse. Esgrimirse es con argumentos defenderse. Pero si vamos al deporte de la esgrima, sí tiene que utilizar la espada para defenderse. Para defenderse, sí. ¿Me hago entender? Sí, señor. Gracias. Entonces dice que somos testigos de la actual guerra con México. Y ahí comienza a hablar de México y su problemática con el gobierno y todo lo que ha pasado. O sea que está citando en el segundo párrafo un ejemplo y lo está explicando. Y la pregunta nos dice, léala, Luz Marina. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo que menciona el autor para apoyar su posición frente a los gobiernos? A. La guerra con México. B. Los abusos del ejército. C. La tiranía de las mayorías. D. La debilidad de las minorías. Nayiber, ¿qué competencia es la pregunta? Dijimos que era, ay, ¿cómo fue? Se me olvidó, profe. Que es una, ay, no, de verdad se me olvidó, perdón. Las competencias son tres. Interpretativa, que interpreta según cómo esté el texto de forma literal. La argumentativa, que busca una explicación o dar una explicación. Y la propositiva, ¿usted qué propone con relación al texto? Es argumentativa, habíamos dicho que era argumentativa. ¿Por qué? Porque estaba explicando mediante un ejemplo lo que pasaba en el gobierno de México. Muy bien. Qué pena, profe, es que como que me puse a leer acá nuevamente y me enredé. ¿Cuál es la palabra clave de esa pregunta? Es un ejemplo. Exactamente, porque nos están pidiendo es el ejemplo como tal para la argumentación. ¿La respuesta cuál fue? La A, la guerra con México. La A, la guerra con México. Correcto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor. ¿Quién tiene preguntas? No, señor. Bueno, vamos con la pregunta 23. Profe, ¿esto lo tiene usted en la plataforma? ¿Qué? No, ¿Este texto? no, ese texto no está en la plataforma. Bueno. Vamos. Jenny Alexandra, ¿me escucha? Sí, profe. Lea la pregunta 23. Las filosofías comienzan en filosofía y acaban en retórica. Bueno, antes de que continúes, ¿qué entienden por filosofía?
¿Qué es la filosofía? Cuestionarse sobre el ser. y Cuestionarse sobre el ser. ¿Qué más? Es poner una en duda- reflexión sobre la esencia del ser, de las cosas. Una reflexión sobre la esencia del ser de las cosas. ¿Qué más? Es la ciencia que estudia el ser. Una ciencia que estudia el ser. Bueno, la Estudia la filosofía, naturaleza y el universo. correcto. La filosofía es el conjunto de reflexiones sobre la esencia de las propiedades, las causas, los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Entonces, el filósofo se pregunta, Profe, qué pena, es que le oí entrecortado, no le capté nada. la filosofía es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas, los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Entonces, la filosofía estudia el pensamiento humano, al ser humano. La filosofía estudia la naturaleza, la vida, todo lo que nos rodea. La filosofía nace con los pensadores de la antigua Grecia. Allá surge la filosofía, en Grecia. La filosofía es el razonamiento, algo así. La filosofía es el razonamiento de las cosas y las preguntas, ¿no? ¿Por qué existe la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el universo? ¿Qué es Dios? ¿Existe Dios? O sea, todo lo que nosotros podemos plantearnos en preguntas sobre la naturaleza, la vida, el hombre, las conductas, eso es filosofía. ¿Qué será retórica? ¿Qué será retórica? Es una disciplina que proporciona herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible. Es correcto. Y también la retórica es un conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Entonces, el retórico deleita al hablar, conmueve al hablar, persuade. La persuasión. ¿Qué es persuadir? Cuando usted va con, hay un vendedor y el vendedor la persuade para que lleve el artículo. Convencer. ¿Cómo convencer a las Convencer. personas? Entonces, persuadir es convencer. No, Insistir. Entonces, eso viene desde Aristóteles, ¿no? Cuando planteaba Aristóteles el arte de la persuasión y el poder de la palabra para convencer, para conmover, para deleitar, para crear, para formar pensamiento, para formar arte, para formar literatura, para formar todas las expresiones del conocimiento. En pocas palabras, desde la filosofía, cuando termina en retórica, comienza a generarse un nuevo proceso de la dimensionalidad humana. Profe, esa retórica entonces vendría siendo como la misma oratoria. Forma parte de la oratoria. La oratoria forma parte de la retórica como tal. Y es una disciplina que tiene el poder de persuadir. También es una disciplina que estudia las formas y propiedades de un discurso, cómo se hace un discurso. Entonces, tiene que tener en cuenta las disciplinas, la gramática. La gramática es toda la construcción de las palabras, el contexto en el cual está el discurso y, lógicamente, la retórica y la filosofía. Entonces, para que las filosofías que comienzan en filosofías y acaban en retórica, entonces ya entienden que un pensamiento filosófico puede acabar en retórica.
Hay que diferenciar los discursos y entre ellos los discursos, por ejemplo, de los políticos. Los discursos políticos, si bien es cierto que algunos tienen pensamiento filosófico, buscan sencillamente, tienen una facilidad, convencer a la persona para que vote por ellos. O sea, busca solamente la persuasión. No existe más profundidad, sino el hecho de persuadir. Haga de cuenta un vendedor. Por eso es que usted tiene que diferenciar de un buen político de un mal político solo con su discurso. Hay una parte de una canción de Shakira que dice que tu retórica es tu arma más mortal. Correcto. Tu retórica es el arma más mortal, porque lo que tú hablas, es lo que tú piensas. Y lo que tú piensas y hablas es lo que das a conocer y das a entender desde el contexto. Ahora, en la retórica, usted cuando está haciendo retórica, no solamente retórica hace la persona que estudió o el político, así no. Usted también hace retórica. Y usted con esa retórica ha generado un proceso también de convencimiento con muchos argumentos. Entonces se hace necesario el planteamiento filosófico. Lea la segunda, Esperanza. La, se- la filosofía es actitud solidaria. Solitaria, no solidaria. Ah, solitaria, disculpe, solitaria. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Será la filosofía es actitud solitaria? Digo que es personal, ¿no? De cada persona, como la tome. Claro, porque usted necesita filosofar, todos hemos filosofado en la vida. Sin ser filósofos, filosofamos en la vida. Y también en el momento que estemos viviendo, tal vez. Correcto, exactamente, todo depende del momento que estemos viviendo y de las situaciones que se nos estén presentando. La siguiente, Esperanza. La adhesión de cualquier muchedumbre a una doctrina se convierte en mitología. La adhesión de cualquier muchedumbre a una A una doctrina doctrina se la convierte en mitología. mitología. Adhesión, ¿qué es adhesión? O sea, Sumar, ¿eh? incluir. Adherir, adhesión. O sea que se puede formar como un grupo, se puede decir. Pegar, 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 unir, sumar. unirse. Sí. Correcto. Unirse a un grupo, es Unirse. un grupo. Entonces, ¿muchedumbre qué es? Grupo. Grupo, Mucha gente. multitud. Mucha gente. Mucha gente. Ah, exactamente. La adhesión de una- cualquier muchedumbre a una doctrina religiosa, política, económica, cualquiera de ellas. Deportiva. Una pregunta, profe. Deportiva. Dime. Profe, una pregunta, pero cuando se refieren así, a mí me parece como despótico ese término, como la muchedumbre, se refieren, digamos, como decía, a la plebe. No, No es despótico porque muchedumbre plebe es el pueblo. Si usted va a ver el latín culto y el latín vulgar, no se llamaba latín vulgar porque sea despectivo, sino porque lo hablaban las personas del común, los comerciantes, los soldados. Entonces, por eso era latín vulgar. Entonces, no hay que tomarlo despectivo. La muchedumbre es un montón de personas. lo que pasa es que es Porque es que castiza. cuando Es son la reuniones de castiza. la alta sociedad, yo nunca oigo que digan la muchedumbre. Entonces, por eso es que siempre he tenido como duda con ese término, no he tenido como claridad de eso. Lo que pasa es que hay palabras que, por ejemplo, la palabra indio no es despótica ni discriminatoria, pero cuando usted dice ese indio y lo coloca con entonación de desprecio, no es tanto la palabra, sino la forma en que lo está diciendo. Sobre todo cuando no se refieren a un indígena, sino a una persona común y corriente, de todo menos raza indígena. Entonces, ya decir indio así. O sea, o también
también se lo dicen a personas que no son indias, pero de forma despectiva, o se refieren a los indígenas de esa manera. Entonces, Lo eso es lo asocian como una persona analfabeta, como le dicen. exactamente. Entonces, la adhesión de cualquier muchedumbre a una doctrina la convierte en mitología. Entonces, la mitología, los mitos, todo tiene que ver con las creencias religiosas. ¿Listo? Y con Dios y todas estas cosas. Siguiente. Luz Marina, lea el siguiente. Los sistemas filosóficos difieren los unos de los otros menos en la manera de resolver que en la manera de escamotear los problemas. Difieren de unos de otros, o sea, tienen sus puntos de vista diferentes. Menos en la manera de resolver que en la manera de escamotear los problemas, o sea, de cómo formar los problemas y discutirlos. Siguiente, Luz Marina. Los que se ocupan de filosofía no la tomarían tan en serio si generalmente no vivieran de ella como profesión. La siguiente. En filosofía, lo que no se fragmenta es estafa. Ojo, lea bien que no me leyó bien. En filosofía, lo que no sea fragmento es estafa. En filosofía, lo que no sea fragmento es estafa. Entonces, vamos a la pregunta 23. Profe, ¿cómo así que lo que no sea fragmento? Es estafa. Son planteamientos filosóficos, ¿no? Entonces, Marley, lea la pregunta 23. Ya voy, profe. 23. De acuerdo con el aforismo, los sistemas filosóficos difieren los unos de los otros menos en la manera de resolver que en la manera de escamotear los problemas. La principal diferencia entre un sistema filosófico y otro consiste en la manera de A. Plantear los problemas. B. Resolver los problemas. C. Esquivar los problemas. D. Profe, no lo alcanzo a ver. Burlarse de los problemas. Burlarse de los problemas. Bueno, entonces, repita la pregunta nuevamente. De acuerdo con el aforismo, los sistemas filosóficos difieren los unos de los otros, menos en la manera de resolver que en la manera de escamotear los problemas. La principal diferencia entre un sistema filosófico y otro consiste en la manera de. Bueno, ¿saben qué es un aforismo? Eso viene de aforo. No, pues sí, viene de aforo, pero ¿qué es el aforismo? Un aforismo es una frase o una sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. O sea, es una frase o sentencia breve y doctrinal. Entonces, por eso está en otro color y está entre comillas. Dice, los sistemas filosóficos difieren los unos de los otros, menos en la manera de resolver que en la manera de escamotear los problemas. Aquí, ¿qué le está planteando? La pregunta. La pregunta aquí es interpretativa, argumentativa o propositiva. ¿A qué competencia pertenece? Sistemas. ¿Interpretativa? Interpretativa, muy bien. Ok,
que interprete el texto. Entonces, en esa interpretación que han hecho, ¿cuál sería la respuesta? Ahí le está planteando en la pregunta que usted debe plantear los problemas, que se debe resolverlos, o según el texto, esquivarlos, o según el aforismo, burlarse de los problemas. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta? Es que ahí está hablando de resolver los problemas. Dice de resolver, que la manera de escamotear es burla los problemas. Entonces, si le está hablando de resolver y escamotear, ¿cuál sería la posible respuesta aquí? Yo, La di- B. La yo La B. B. diría, no, yo La B. diría que es como plantear. Dice, O la ojo a lo D. que le está Burlarse diciendo, de los ojo a lo que le problemas. están planteando, lo que le está planteando el aforismo. Los sistemas filosóficos difieren los unos de los otros, menos en la manera de resolverse que en la manera de escamotear los problemas. O sea, es la manera de qué. De Es lo plantearlos. Es lo que se diferencia. No, Porque dice, como decir, se diferencia en todo, menos en la manera de resolver los problemas. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? y la manera de, y menos de resolver los problemas. Entonces, cuando no resuelve los problemas, ¿qué haces? Los Esquivarlos. resuelve, Esquivarlos. Esquivarlos. los resuelve. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. Esquivarlos. Esquivar los problemas. La C. C. Ojo lo que le están preguntando. Ujú. No le están La C. preguntando a usted, le están preguntando según el aforismo. Ujú, sí, sí. ¿Entendía la pregunta? No, la yo respuesta? no lo entendí. Pues la verdad yo quedé como gringa. No, Este, quedé perdida, la verdad. lo que Ojo, pasa es que hay que leer hay que bien el entender. texto. Los sistemas filosóficos difieren los unos de los otros, eso es claro. Menos en la manera de resolverlos O sea, pero que en no. la manera de escamotear los problemas. Sí, Usted lo resuelve o lo escamotea. Y como según no lo el texto. resuelve ni lo escamotea, Los entonces esquivo. le dice que la principal diferencia entre un sistema filosófico y otro consiste en la manera de qué, De esquivarlos. de esquivarlos. Pero sí, No, no entiendo, para mí es la B. No me es claro eso. es el texto el que nos dice, ¿no? No que sea en la vida real, ¿no? Los sistemas filosóficos difieren, o sea, se diferencian los unos de los otros menos en la manera de resolver que en la manera de escamotear los problemas. ¿Usted qué hace con un problema? Por lo general tiende a resolverlo, pero ¿qué es Sí. escamotear? Es como teoría de esquivar, entonces. ¿Qué es escamotear? Burlarse. Burlarse. Mm, Entonces, menos en la manera de escamotear los problemas. La principal diferencia, ojo, la principal diferencia entre un sistema filosófico y otro consiste en la manera de, De burlarse. no, De ahí no sería esquivar. burlarse, sino esquivarlo. esquivarse, según el texto. Donde nos salga una preguntita así en el IFEX, estamos graves. Esto es más filosófico, ¿no? Eso les toca hacerle preguntas a su profesor de filosofía. Yo acá con lectura crítica lo que hago es tocar los temas. Bueno, entonces dejo la tarea. La tarea es la 24. La tarea es la 24. Ya la copio y se la pego en el WhatsApp
para que usted lea el texto. Y me haga la tarea. Profe, todos esos textos que hemos hecho y los hemos leído y los hemos resuelto como en clase, pero no los hemos mandado a ninguna parte, ¿qué pasa con eso? Ah, eso me lo envían al WhatsApp. Yo nunca le he enviado eso, profe. Entonces ahí está la casilla vacía. Eso es lo que tienen que mandar. Poco. O sea que estoy bien atrasada con usted porque yo no he enviado textos. No me los envían. En el transcurso de esta semana me los va enviando. Como ya los tiene hechos, solo es enviarlos. Sí, pero hay unos que no he resuelto en el cuaderno, sino los voy, es como viendo ahí, se van resolviendo en clase. O sea, toca, Los que se han resuelto en clase, como este, pues uno va tomando nota de los que están participando. Es que es eso, profe, uno, su merced nos pregunta y uno le va contestando ahí en tiempo real, pues no anota nada. exacto. No, pero yo le voy tomando en cuenta. Eso, Ah, bueno. eso le voy tomando en Entonces, cuenta porque esa es la ¿me tiene participación en cuenta la en clase. algo? Esa es la participación en la clase. O sea que es como mandarle lo que tenemos de apuntes al WhatsApp y ya. Exacto. Ok. Bueno, entonces como se nos acaba el tiempo, yo les envío la actividad aquí. Van a leer la pregunta 24 con este, pero primero van a leer el texto. Espere que no me quiere dejar copiar el texto. Le dice, responda a la pregunta 24 con la siguiente información. Me voy a copiarla desde acá porque no me va a copiar el... Leen el texto, buscan palabras desconocidas. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, señor. Leen el texto, buscan las palabras desconocidas. Hola, ¿cómo estamos a 21? Sí, 21. Ay, profe, qué pena. Profe, qué pena, es que hasta ahorita pude medio conectarme. Estaba difícil para poder entrar. Quería hacer una preguntita, profe. ¿Será Ahí que está esta el semana hay texto. clase entre semana, profe? Sí, el día viernes a las 8 de la noche. Ah, bueno, gracias, profe, muy amable. Listo para reponer la del día domingo. Listo, la del día sábado. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy Listo. gentil. Que tenga un ¿Les llegó feliz el día. texto? Sí, señor. Sí, ya llegó. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero, leer el texto. La actividad es